Hablar de identidad supone hablar de arte en gran manera, porque no podemos entender las identidades sin el arte. Hay muchos estudios, muchos trabajos alrededor al respecto y se ha tratado mucho desde la historia del arte. Con esta comunicación, José Luis y yo queremos intentar por lo menos crear algunos marcos de disenso más que de acuerdo en referencia a lo que entendemos por identidad y poder, ¿no? Y cómo no se puede entender muchas de las identidades que existen sin los poderes que la financian, ¿no? Propuse algunos ejemplos históricos de estudio para poder explicarlo. Uno, en el Renacimiento italiano, el caso de Miguel Ángel con la creación de la Capilla Sixtina como un encargo de Julio II. Quizás antes tendríamos que hablar y diferenciar entre lo que es mecenazgo y patronazgo. A grandes rasgos, sin entrar en muchas profundidades, más allá de que los artistas se financien a través de estas transacciones dinerarias, con lo clásico viene a decir que el mecenazgo da libertad creativa al autor frente al patronazgo que se tiene que regir por unos patrones. No parece que, o no pensamos muchas veces que la cosa, que esta diferenciación sea tan exhaustiva en muchos casos. Es cierto que la temática religiosa que prima en la Capilla Sixtina fue una imposición, pagaba la iglesia. También es cierto que la libertad creativa de Miguel Ángel existe, más allá de que hay constancia documental de las discrepancias que existía con Julio II a la hora de realizar los trabajos, pero también es verdad que existe un sustrato ideológico nuevo, en este caso el humanismo, que apoya esa creación artística de Miguel Ángel y ese deseo que existe por entroncar con lo que es la antigüedad clásica en el Renacimiento y recuperar los valores de Grecia y Roma. He utilizado el caso del Renacimiento porque nos sirve muy bien para entroncar luego ya lo que va a ser la base fundamental de esta exposición, ¿no? Bueno, más que de esta exposición, de esta charla, de este debate, que es el siglo XX, con una pequeña referencia a la Revolución Francesa, que es donde se crea ese modelo de clasicismo, y ahí se está directamente implicado a la Francia imperial y a la creación de ese ideario de la Francia imperial, que no deja de ser otra idea de recuperar el imperio romano, ¿no? La idea que tenían los franceses del siglo XVIII y del siglo XIX de lo que era el ideal romano, ¿no? Y que está en la base de la Revolución Francesa. Hago esta mención porque para intentar comprobar cómo existe casi una constancia desde el Renacimiento en la vuelta a los orígenes, ¿no? Incluso también se podría rastrear en la Europa medieval, ¿no? Y bueno, todo lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, en fin, esa evolución existe ahí. Pero yo me voy a centrar más en el siglo XX. ¿Cómo? Hay un intento preclaro de copiar los estilos y crear una identidad asociada a un mundo clásico en el arte, que es el intento de la Alemania nazi, a través de la exaltación de lo que ellos consideran la raza elegida, la raza aria, que sin embargo ahí amalgaman un conjunto de tradiciones clásicas por un lado, que la mayoría, al fin de cuentas, empezando por Hitler y otros jerarcas nazis, estaban muy interesados con el arte, con una amalgama también, ya digo, de las tradiciones míticas y del esoterismo y el paganismo que venían también por otra parte de otros líderes nazis, que en fin, que sustanciaban unas cosas recurrentes, sobre todo al periodo el periodo medieval y a la época de los teutones, de la cruz de la orden teutónica alemana, ¿no?
Este intento, aquí sí hay claramente una utilización del arte por parte del poder, ¿no? Está claro. Y bueno, además no solo eso, sino que se persigue y se excluye cualquier otro tipo de arte, ¿no? Lo que ellos consideraban el arte degenerado que se dio durante la época del periodo de entre la guerra, lo que es el nacimiento de todas las vanguardias, ¿no? Ellos apostaban por un arte muy basado en lo que es la tradición clásica, pero además también con una inspiración también en los valores, el valor del honor y la sangre, ¿no? Que es también lo que resucitan, el valor de esa tradición milenarista alemana, esa tradición agrícola, cuando contrastaba mucho también con lo que eran sus pretendíamos, la pretendía o no, bueno, no tan pretendía modernidad que tenía el movimiento, que era un movimiento revolucionario de extrema derecha, pero no dejaba de ser revolucionario, y que pretendía acabar con los restos que quedaban de ese pasado antiguo régimen que no se acabó de depurar durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por eso decía que el ejemplo de Alemania y la creación de la raza aria y todo lo que conlleva a nivel artístico con esa. Por eso cuando hablaba de la exposición decía que formalmente eran un ejemplo de arte que estilísticamente o formalmente puede ser considerado bueno, pero que comparándolo con lo que se estaba dando en ese momento a nivel artístico, con el movimiento artístico de vanguardia que se estaba dando, la misma Alemania, no tenía un valor sustancial, ¿no? De hecho, es interesante, y además si se ha constatado, ¿no? Que cuando se hicieron las visitas y se hacían las exposiciones del arte degenerado, la gente iba a visitar las exposiciones del arte degenerado, no porque era arte degenerado, sino por su valor artístico, antes que las exposiciones oficiales y oficialistas que ponía el régimen, ¿no? Otra cosa más allá de la convivencia o de la pertinencia de estas, ¿no? Esto pasa por un lado por el tema de la Alemania nazi. El otro gran ejemplo de Estado totalitario del momento era la Rusia soviética. La Rusia soviética, con la revolución bolchevique, encontramos que una gran parte importante de estas vanguardias que yo mencionaba en el caso de Alemania estaban muy vinculadas a la revolución triunfante, eh, sobre todo el poeta Mayakovsky, ¿no? Y bueno, los expresionistas y los que serían los finales y los que evolucionarían al abstracto como Kandinsky. Esta gente estaba muy vinculada como digo, con la revolución, pero vemos cómo se produce conforme la evolución y el devenir de la Unión Soviética, de la ya naciente Unión Soviética, va cambiando de la Rusia soviética. Hay una transición oficialista donde esta parte artística que se había fomentado en los primeros tiempos es totalmente abandonada por lo que se llama el realismo soviético, que viene a coincidir también con la imposición del socialismo en un solo país de Stalin y el brote nacionalista, no deja de ser otra cosa, otra forma de nacionalismo. Y se abandona todo este tipo de valores vanguardistas por la asunción de una tradición, si no tan clásica como en el caso nazi, basada en los modelos greco-romanos o en toda la tradición académica neoclásica del siglo XVIII, sí en los valores campesinos y de esa imagen del pueblo como detentador de la esencia de la revolución, que tendría su máxima expresión en los escritos de Máximo Gorki, ¿no? El tema de la madre, ¿no? Al final, el paralelismo es el mismo, nos encontramos con un arte que formalmente puede ser bueno, pero que ya a la hora de la realidad nos puede decir poco, ¿no? Eso por señalizar dos estados totalitarios, hablando desde un arte visto desde el Estado.
por hacerlo ya de una forma más breve, voy a sintetizar en 2 puntos, por no extenderme mucho. En el caso de empresas, y para que veamos que esto sigue sucediendo en la realidad, la industria, voy a hablar de 2 cosas, de la industria japonesa del manga, que a nivel internacional ha generado, tiene muchísimos seguidores obviamente, pero que ha creado unos modelos y un conjunto de identidades con las que muchas personas se identifican. Y la otra, que yo creo que es una historia relativamente interesante de éxito, que es la del K-pop coreano, el post coreano, que tienen lo mismo, es una industria, una de las mayores industrias del país, y ofrece un conjunto de valores estandarizados, bueno, que tiene un sector y un público a nivel internacional muy interesante. Lo que quiere decir que al final las identidades se pueden generar desde las instituciones, obviamente, tanto desde las instituciones estatales, desde las que hemos, como en el caso que hemos tratado, como desde las instituciones empresariales y económicas, en este caso las industrias culturales, las empresas culturales de Corea del Norte o del Japón, en la industria editorial.